Buenas tardes, somos Otto Kreuser Y Juan Cruz Ixia. y somos estudiantes de Psicología de la Universidad de El Salvador, y hoy venimos con este video a compartirles lo que fue nuestra experiencia en la práctica comunitaria. Voluntariado social. Muy La bien. misma se desempeñó en la Facultad de Agronomía de la UBA, en el barrio de Agronomía, y se dio los días viernes entre las 9 y las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía. Bueno, para contar un poquito de la práctica, se llevó a cabo bajo la tutela de la profesora Cora Pesinei, donde básicamente nuestra labor era ir hasta la facultad, obviamente, y estar acompañando a un grupo de usuarios a realizar un trabajo en la huerta. Nosotros, bueno, inicialmente no entendíamos muy bien qué trabajo íbamos a desempeñar bien en la práctica. Eso lo fuimos aprendiendo a medida que fuimos Creo que esa asistiendo. fue mi duda más grande antes de empezar la práctica. La verdad que Dije, tipo, me imaginaba cómo va a ser, qué voy a hacer en una práctica comunitaria, porque no podía encasillarlo, pero una vez estar ahí, tipo, ya se dio como todo muy natural, ¿no? La verdad que sí, fue una linda vivencia, a pesar del frío al principio. Después ya el clima nos fue acompañando. Lástima la lluvia, eso estuvo de más. Pero bueno, la realidad que fue una linda experiencia, y bueno, vamos a hacer este video para contarles un poquito cómo se trató. Bueno, contamos un poco de nuestro primer día. Y bueno, nuestro primer día tuvimos una vivencia... Nuestro fallido primer día. Tuvimos una vivencia trágicamente, una comedia trágica. Una comedia trágica. Para contextualizar, matecito hermano, para contextualizar, nosotros estamos bastante lejos de donde se desempeña la práctica propiamente dicha. En este momento estamos en el barrio de Belgrano y Otto vive en el barrio de Recoleta. Ahí, bastante cerca de donde es la facultad normalmente. Entonces, yo viendo la situación, Juan Cruz tiene moto, y dije, bueno, lo más práctico en vez de hacer las combinaciones va a ser primero tomarme el colectivo a lo de Juan Cruz, ya sea el 67 o el 130, más o menos los dos me dejan bien, y de ahí agarrar la moto y ir juntos. Se acercaba el primer día, nosotros bastante desinformados, sabíamos dónde era, sabíamos a qué hora había que estar ahí. No sabíamos a qué hora había que sabíamos. estar ahí. Pensamos que era antes. Pensamos que era antes. Ya con eso arrancamos con el pique. Arrancamos mal pensando que había que llegar a las 8 de la 8 mañana y no a las 9, como dije en el principio del video. Un día nublado, fresco, porque era todavía mitad de año. Semi lluvioso. Y estuvimos ahí, nos acercamos a la facultad para posteriormente comunicarnos con la profesora, porque realmente llegamos pensando que se iba a dar la práctica, y como estaba lloviznando, la práctica no se pudo llevar a cabo y nosotros no estábamos ni enterados. Eso fue una desventura bastante grande. La verdad que ahí los muchachos de la facultad, Matías y Julián, Sí. nos ayudaron bastante. Nos Estuvieron media hora con nosotros preguntando aula por aula dónde podía ser la práctica de la USAL y dónde estaba la profesora Cora. Pero bueno, la verdad que ahí nos pusimos en contacto con la profesora para posteriormente la semana que viene ir como correspondía. Bueno, el segundo día ya propiamente dicho, un poquito más preparados, nos juntamos con todos nuestros compañeros, un par ya de caras conocidas, nos encontramos ahí, varios compañeros de lo largo de la carrera, donde nos encontramos ahí en el mástil de la UBA, sí, de agronomía, donde bueno, ahí conocimos a la profesora de forma presencial, que bueno, nos explicó un poquito cómo se llevaría a cabo la práctica. Un poco de las reglas también, de cómo está formateado el encuadre de la práctica, cuáles son las cosas que sí se pueden hacer y las que no se pueden hacer. No se deberían hacer. Cosa que me parece totalmente entendible, siendo que ya vamos a trabajar con personas, que hayan unas palabras donde se explique a las personas que vienen a trabajar y orientarlas un poco, más que nada porque somos desconocientes. Y bueno, puede pasar cualquier cosa. O sea, si bien seguramente la mayoría de los estudiantes ya hemos trabajado con gente a lo largo de nuestra formación, creo que estuvo buena esa introducción, que bueno, nos puso un poquito más los pies en la tierra, y ahí nos dijo que justamente tendríamos que grabar el video. Bueno, la actividad, nuestro primer día ya propiamente
llegamos con bastantes expectativas. Bien, no sabíamos un poquito qué hacer. De hecho, vos caes con un poquito con el outfit equivocado. Claro, nos habían recomendado que llevemos guantes y ninguno de los dos llevó guantes. Fue terrible. Y no sabíamos que íbamos a tener que literalmente hacer trabajos en un campo. Y fuimos vestidos como para estar adentro de un edificio. Yo me preparé. Bueno, él no, pero yo caí de jean azul y buzo bacano. Y no parecía un trabajador de campo, parecía un ser humano, un porteño. Un TikToker, un TikToker, claro. Así que ya, bueno, con esa premisa, ya llegando mal, nuestro primer día trabajábamos con Emma, ¿te acordás? Donde básicamente preparamos las Webers y nada, comenzamos a plantar. Esa fue como que nuestra primera experiencia en ese sentido. Yo la verdad que nunca había tenido una experiencia de ese sentido. Lo más cercano que había tenido era hacer cosecha de naranjas en Concordia, nada que ver. Así que nada, fue linda la experiencia de plantar. Y ahí fue cuando justamente nosotros entendemos y aprendemos cuál es nuestro labor en la práctica, que nos lo deja claro la profesora, que no es que nosotros tengamos que trabajar, sino que tendríamos, claro, que facilitar el trabajo de los usuarios. Exactamente. Así que bueno, nuestro primer día fue un trabajo bastante sencillo, donde ayudamos a Emanuela a plantar. Entonces nada, nuestro trabajo del primer día básicamente se caracterizó por eso. Ayudamos a Emanuela a plantar para que eso posteriormente se trasplantaría en las canteras de la huerta. Exactamente. Que bueno, los días siguientes nosotros las estaríamos despejando. Bueno, en los primeros días eso de que nosotros estemos plantando semillas a la gente no fue bien recibido por varios compañeros. Por varios compañeros que no fue, que bueno, que después nos hicieron críticas constructivas en relación a nuestro trabajo. Así que bueno, habiendo pasado eso, fue retomando el diario de campo, digamos, podríamos decir que fue un buen día, fue una experiencia nueva. Fuimos aprendiendo cuál era nuestro rol, qué era lo que teníamos que hacer, cómo lo íbamos a desempeñar y de qué manera íbamos a poder asistir a los usuarios. Pero bueno, habiendo pasado al siguiente día ya más preparados, ya con nuestros guantes, ya dispuestos, fuimos predispuestos, fuimos listos. Vine al Juan Cruz, nos tomamos unos mates bien temprano a la mañana y nos tomamos la moto. Fuimos hasta la facultad, ya listos, sabiendo dónde había que ir. Y bueno, fue otro contexto. Ese día Juan, el encargado de la huerta, nos entregó nuestras famosas asadas. Sí. Que bueno, serían unas herramientas que nos acompañarían por todo lo que fue el resto de la práctica. En el medio, bueno, pondremos imágenes que nosotros con las asadas. Estos somos nosotros trabajando con las asadas. Pero bueno, justamente con eso fuimos desmalezando bastante. Realmente lo tomamos como una meta bastante personal. Realmente nos gustaba mucho ya. Claro, nos íbamos manejando de decir, bueno, tenemos que despejar todo el cantero para las 10 para el recreo. Antes del descanso. Antes del descanso tiene que estar toda el descanso, no lo detallamos el descanso. Sí. Bueno, a ciertas horas, a la mitad del día de la práctica, siempre se realizaba un descanso donde, bueno, algunos llevamos mate, un par llevamos galletitas. Algún que otro compañero arándanos, estuvo muy bueno. Muy bueno los arándanos. Donde bueno, se compartieron, hubo ronda de nombres, ronda de cumpleaños, ronda de todo. Nos divertimos mucho, ya tanto los compañeros en sí, que ya varios nos conocíamos, como los propios usuarios. Y ahí fuimos aprendiendo los nombres, conociéndonos y demás. A mí la parte del descanso me pareció muy como humano, con mucho tacto, porque como sí, los internos y los voluntarios trabajábamos todos juntos y mientras íbamos hablando y se ponía todo en común en el descanso. La verdad que la parte del descanso a mí fue como la parte, más allá de no estar trabajando, obviamente, pero fue como la parte con más vínculo con todo el mundo. Entonces eso se puede sentir como el trato más cercano con los internos. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad que ahí se dieron
fueron momentos bastante lindos de compartir, de charlar, tanto Chistes sanos, comentar también, experiencia. sí, y con los supervisores también, con Juan y con Cora también, o sea, era como un momento de Estábamos estar todos en el iguales. mismo nivel. En ese Eso- momento, en el descanso, capaz después, o sea, más allá del descanso, no. Porque Cora es la profesora, Juan es el que coordina, el que da las coordinaba. órdenes. Pero cuando estábamos todos hablando ahí, éramos todos tipos simétricos. Ninguno tenía más que el otro, sino que solamente estábamos ahí tratando de pasar un buen momento con los demás. Eso me pareció súper valioso. Sí, y creo que a medida que fueron pasando los encuentros, tipo cada viernes, Había más confianza. había cada vez más confianza. Y creo que algo que yo destaco mucho de la práctica, si bien no es una práctica clínica, sí hubo mucho lugar a aprender a escuchar, a observar, y aprender algo así en grupo. Creo que para la formación como psicólogo es algo bastante importante. Y a lo largo de la carrera no hemos tenido experiencia de este estilo. Así que por ese lado creo que fue un aprendizaje muy nutritivo para el quehacer profesional. Bueno, pero por otro lado también hubo algún que otro desafío, a veces creo que el desafío era principalmente por nuestra ignorancia personal, como cuando no sabíamos muy bien cómo interactuar con, no sé, por ejemplo el caso de Ismael, que se nos complicaba trabajar con él. Hubo un día que bueno, estábamos con la asada y de repente Isma me pedía la asada y después la dejaba y no sabíamos bien cómo interactuar, porque bueno, es parte y creo que también ese fue parte del aprendizaje. Y juntos, bueno, pudimos seguir trabajando, después vino Leo, que también asistió por ese lado, y trabajamos y pudimos seguir desmalezándolo más bien. Pero creo que esa experiencia no hubiera sido lo mismo que se dé un suceso así en un ambiente ya recibido, que en un ambiente ¿cómo decirlo? Ya propiamente universitario, digamos, donde se da lugar para esto, para el aprendizaje. Así Totalmente, a mí, o sea, de la mano con lo que decís vos, lo que me resultó interesante de estos obstáculos es poder convivir y vivenciar en carne propia lo que es estar en una situación donde realmente no sabes qué hacer. Porque como comentaba Otto, en un momento Ismael agarraba la asada y como que la empezaba a revolear por todos lados. Y nosotros, todos los voluntarios estábamos ahí mirándonos diciendo que primero que no nos pegue. No, pero claro, pero ¿qué es lo que corresponde que nosotros como en este contexto... Claro, cómo ayudarlo a bajar o a que se regule. Y poder estar trabajando, ¿no? Que creo que eso, estar trabajando así en equipo. Pero sí, fue un desafío por ese lado, pero un desafío que trajo bastante aprendizaje. También, totalmente. Eso es lo que diría. Sí, ya de por sí el hecho de poder vivenciarlo y estar ahí con un problema es algo súper rico en una práctica, que es algo a lo que tenemos que estar preparados, que nos puede llegar a pasar en la vida profesional. Y bueno, podríamos decir que nos dimos cuenta que la práctica comunitaria no solo se trataba de intervenir, sino de comprender la necesidad de cada persona, bueno, de cada usuario en este caso, y nada, de cómo acompañar, y creo que bueno, eso es algo que fue realmente cumplió lo que tiene que ser una práctica, que es vivirlo y que no te lo cuenten, diría yo. Totalmente. Pero bueno, la verdad que para cerrar y para contar un poco, creo que la práctica nos permitió ver a la psicología en un campo mucho más personal, mucho más, bueno, lo que vos decías en los descansos, un espacio mucho más humano, mucho más cercano, no ese vínculo asimétrico que quizás se tiene estigmatizado donde hay un terapeuta que dice lo que tenés que hacer y si no lo haces estás fallando el tratamiento, sino algo mucho más cercano donde el trabajo es colaborativo, donde los objetivos se fijan entre persona y persona y no hay una persona que guía y que da las órdenes, sino que como que se siente todo mucho más a la par. Eso es lo que nos resultó, o por lo menos personalmente me resultó interesante esta práctica comunitaria.
Sí, y además de esto que, bueno, entender que el rol del psicólogo nosotros siempre lo tenemos muy arraigado al consultorio, a la clínica, y no implica tanto eso, sino el quehacer, tipo el hábito del psicólogo en el día a día, el estar presentes, el acompañar, el saber, nada, el construir algo más importante. Así que, por mi parte, creo que ya pudimos contar un poco de todo. Creo que no sé quién, además de los docentes, van a ver este video, pero si son estudiantes de psicología de la Universidad de El Salvador y están cursando cuarto año Y tienen que y empezar a tienen que hacer... empezar la práctica comunitaria, recomendamos ampliamente esta práctica. La verdad que si la pueden hacer en el segundo cuatrimestre va a ser mejor por una cuestión climática. Sí. Creo que el calor va a acompañar por ese lado. Van a tocar días más lindos. Van a tocar en realidad. días más lindos, esa es la realidad, y van a poder ver cómo salen las flores. Es una experiencia bastante más linda por ese lado. Y bueno, por mi parte eso, agradecerle principalmente a Juan y a Cora, Sí, que bueno, fueron ambos guías en este proceso. Totalmente. También a nuestros compañeros con los que estuvimos sacando yuyos, ya sea tanto con las alas como con las manos. Y bueno, realmente recomendamos esta práctica. Fue una experiencia que creo que no nos vamos a olvidar. No, la vamos a llevar. La vamos a llevar Por el bastante resto. personal. Sí, sí. Así que nada, por nuestra parte eso, y mandar un saludo y un agradecimiento muy grande a los profesores y a la facultad. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias.